Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más estamos esta mañana dando gracias a Dios por nuestro encuentro semanal. Agradecemos al Señor por cómo el Señor nos cuida constantemente y su mano es poderosa en todas las cosas. Damos gracias a Dios por eso. Seguiremos retomando este tiempo en Primera de Reyes capítulo 17. Estamos hablando de aquel hombre de Dios, de Elías. Pero antes quisiera enviar un saludo a nuestra querida hermana Irene da Silva, que vive en California del Sur. Damos gracias a Dios por ella. Damos gracias a Dios, Irene, por su vida, y en especial le agradecemos por ayudar a nuestro comedor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y generoso y ha puesto en su corazón poder contribuir de su parte para comprar las cosas que necesitamos. Así que un saludo para usted y para su hija. Y gracias por escucharnos y vernos desde ese lugar también. Así que, mis hermanos, agradecemos al Señor porque Dios es bueno y Dios hace las cosas de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Muy bien, entramos a nuestro tema esta mañana. Y volvemos otra vez, como dije al principio, en Primera de Reyes, capítulo 17. Y ya hemos visto cómo Dios levanta hombres en tiempos difíciles cuando el pueblo de Dios no camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Y habíamos dicho que Dios había levantado un hombre como Elías, un hombre con temperamento, un hombre que va a ser usado por Dios para presentarse frente al rey Acab. El rey Acab, el hombre que había realmente llevado a el pueblo de Israel a pecar de una forma espiritual tan fuerte contra Dios que Dios determina traer sobre la nación un castigo, y en esto estamos viendo que el mensaje fuerte de Elías iría a ser que no iba a llover sobre el pueblo de Dios, lo cual traía una serie de dificultades, ¿cierto? Pero también una de las cosas que estamos viendo es que el mismo Elías sufre las consecuencias. Dios determina que él se aparte después de haber dado esa palabra, que iría a cerrar los cielos, que se aparte a un lugar donde iba a depender absolutamente de Dios. Y Dios lo llevó a un lugar donde había un arroyo, que era el arroyo de Querib. Allí iba a vivir él. Quizás en una cueva iba a ser alimentado por cuervos. A veces nos preguntamos por qué Dios determinó tal cosa, pero podemos ver que de parte del profeta hay obediencia a la palabra de Dios y no dijo por qué tengo que ir a ese lugar, sino que simplemente obedeció. Y allí en ese lugar con el tiempo iba a sufrir las consecuencias también de lo que él había declarado, que no iría a llover. Ahora bien, tragedia sobre tragedia, podríamos decir, en último de los casos, esta parte del capítulo. Dios va a determinar, una vez que el arroyo se secó y que no había llovido, moverlo de ese lugar y llevarlo ya a las afueras de lo que sería la nación de Israel. Más bien lo iría a llevar al imperio donde gobernaba el suegro de Acab. Y lo iría a llevar a la casa de una viuda que tampoco pertenecía al pueblo de Dios, sino que era una viuda, por así llamarle, una viuda pagana. Dios hace lo que quiere y cuando quiere, y nos enseña lo que tiene que enseñarnos. ¿Por qué tener que ir a la casa de una viuda? Me pregunto yo, si Dios podía haber escogido la casa de alguien con mucho más dinero, para que ese alguien cuide del siervo de Dios. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras,
Dios comienza a hablarle a su siervo y le dice de esta forma. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. Imagínese usted, una mujer viuda, sin esposo, sin nadie que la contenga, iba a ser el sustento del profeta. Mi querido hermano y amigo, no era fácil para las mujeres que se habían quedado viudas en este tiempo de la historia. Eran las más desprotegidas desde el sentido de cuidado hasta el sentido económico. Una mujer viuda no tenía las posibilidades que hoy una mujer viuda puede tener en nuestro tiempo, sino que aquí hay que ver la cultura y el momento en que era quedarse viuda. Esta era una mujer pobre. Era tan pobre que ni siquiera vivía dentro de la ciudad. Ahora cuando veamos el relato un poco más adelante nos vamos a dar cuenta. Pero ¿por qué Dios permite ir a alguien que lo está usando a una mujer tan pobre? Tan pobre. Dice acá la palabra del Señor que él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, mire usted, no entró a la ciudad, sino a la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad, afuera de la ciudad, vivía la viuda. Generalmente las personas que son muy pobres buscan lugares a las afueras para hacer su casa. Eso ocurre hasta este tiempo. En muchos países también ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que eso demuestra la condición social que la viuda tenía. Sin embargo, el Señor permite que su siervo vaya a ese lugar. ¿Cuál es el propósito? Muy bien, diríamos así, ¿cómo es posible que Dios envíe a su siervo a una viuda que realmente lo vamos a ver que está en crisis? Y está en crisis por lo que Elías había declarado, por lo que Elías había anunciado. Entonces, Dios le dice, anda, allí hay una viuda, y esa viuda te va a sustentar. ¿Cómo puede alguien tan pobre de la sociedad y marginada de la sociedad tener los recursos para solventarla? Mire usted el relato bíblico que dice acá. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Era normal que eso ocurra. No tenía el dinero para comprar leña, pero hacía uso de lo que la naturaleza a su alrededor le daba para poder sustentarse. Se cree que era una viuda con sus vestidos muy desastrosos, por poco con harapos, por su condición. Ahora ella está juntando leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Ahora bien, ¿cómo puede alguien que ha cerrado los cielos pedir agua? ¿Sabía la viuda que este hombre era el culpable de lo que le estaba pasando a ella también? No sé si lo sabía. Pero la palabra al principio dice que Dios le había hablado. Es decir que cada vez que Dios va a hacer algo, siempre prepara el camino. Y eso es lo que está pasando acá. Tenemos una viuda pobre, tenemos un profeta que va a ir a vivir a su casa, y tenemos un profeta que le va a pedir algo que él había determinado por boca de Dios cerrar para que no haya, que era el agua. Sin embargo, el mismo profeta necesita el agua. Ahora bien, ¿qué le habría dicho usted estando en el caso de la viuda y si se hubiera enterado que ese hombre cerró el cielo? Seguramente le habría dicho, ¿por qué tengo que darte agua? Vos sos el culpable de lo que me está pasando, vos sos el culpable de que no tenga comida, vos sos el culpable de que no pueda bañarme, vos sos el culpable de que no hay agua. No te voy a dar un vaso de agua. Pero sin embargo,
Fíjese usted que al principio hemos leído que Dios había hablado a la viuda. Y seguramente Dios había hablado al corazón de la viuda y había preparado a la viuda para que le sirva al siervo que le había mandado. Son esas cosas de Dios. Son esas cosas que cuando Dios hace algo, lo va a hacer en su perfección. Y es maravilloso este relato en el sentido de que en medio del desastre, en medio de la miseria, en medio de la prueba, Dios está ordenando los caminos. Mi querido amigo, quizás te estés encontrando en medio de un desastre, en medio de una prueba, en medio de no saber qué hacer ni cómo salir. Pero lo cierto es que puede ser que Dios esté ordenando tu camino para encontrar una solución. Y acá van a pasar muchísimas cosas. Este pasaje nos va a enseñar que realmente la vida está en un momento difícil. Miremos un poquito más el relato este. ¿Cómo es posible que Dios haya determinado que su profeta vaya a la casa de una viuda? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el plan de Dios de llegar a la casa de alguien que está en un estado de crisis? Las crisis siempre están cuando aparecen las pruebas y las dificultades. Entramos en crisis. La viuda está en crisis aquí, frente a todo lo que está ocurriendo, y tiene un huésped. Lo que menos esperaba la viuda era tener un huésped. Quizás te haya pasado esto alguna vez en tu vida. Hayas estado en una prueba y de golpe también encuentras un huésped en tu casa y no sabes cómo solucionar las cosas ni qué hacer. Lo cierto es que el profeta llega acá y le pide agua. Y le pide agua. Vemos cómo Dios obra y que para Dios las cosas imposibles, para los humanos, para Dios todo es posible, y que Dios es el dueño de todo y es soberano sobre todos y va a usar la necesidad para bendición. Y me dirás por qué Dios puede usar una necesidad para bendición. Es que Dios es Dios y lo que parece tan oscuro puede volverlo en una gran bendición. Y puede hacer que dé un gran fruto. Por eso si estás pasando por alguna dificultad, algún tema, algún problema, y quizás esta pandemia que tenemos hoy te deje muchísimas secuelas, recuerda que Dios siempre va a hablar al corazón. Y Dios le habló al corazón de la viuda. Y Dios ha preparado el corazón de la viuda para que pueda el siervo de Dios demostrar la grandeza de Dios en medio de la miseria. Es que Dios es eso. Y Dios siempre lo va a hacer. Mi querido amigo y hermano, sabe que viene una pandemia, que es la pandemia del alma, que es la pandemia del pensamiento, que es la crisis psicológica que se acerca. Hoy los psicólogos y los psiquiatras están hablando de que habrá, después de esta pandemia de muerte, una pandemia de crisis emocional. Por aquellos que han estado encerrados tanto tiempo. Pero aquellos que tienen a Cristo en el corazón han aprovechado para encontrarse con Dios, y aquellos que no tienen a Cristo en el corazón han aprovechado para enfrentarse al vacío de sus vidas. La viuda iba a determinar una cosa acá. La viuda estaba esperando los últimos días de su vida para morirse. Para morirse. Había entrado en una crisis. Esa crisis que nadie puede calmar. Esa crisis que nadie puede traer paz y tranquilidad, sino solamente Dios. Y ella va a encontrar paz. Ella va a encontrar tranquilidad cuando vea que aquel hombre que llegaba era mandado por Dios y que Dios era soberano aún en la crisis que ella estaba teniendo. Es por eso que te digo una cosa. Si estás en crisis, solo Dios es el Señor que puede sacarte de tu estado.
Hay una crisis que era la crisis del pecado. Muchísimas personas han entrado y están en la crisis del pecado. Algunos han salido porque han encontrado la solución y el remedio. Ese es Jesucristo, quien perdonó todos los pecados, limpió el corazón y el alma a través de su muerte en la cruz del Calvario, y la palabra de Dios se encarga de decir más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, trasladados de un lugar de crisis a un lugar de pertenencia, a un lugar de familia celestial. Pero hay otros que siguen en crisis. Esta crisis de la pandemia, pero peor es la crisis del pecado. Y Dios quiere hacer una obra. Y Dios quiere mostrar su soberanía, y Dios quiere mostrar su poder, y Dios quiere decir, de la crisis podés salir si dejas que Cristo entre a tu corazón y que Él haga todas las cosas nuevas y haga todas las cosas diferentes. Va a haber cambio en el hogar de la viuda. Mi querido, Dios quiere hacer un cambio en tu hogar. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere hacer un cambio en tu casa. Dios iba a hacer un gran cambio acá. Y de hecho, cuando nos volvamos a encontrar y sigamos con nuestro tema, vamos a ver que Dios hace cambios cuando nosotros no nos damos cuenta. Pero aquí está, Dios enviando a su siervo a la casa de una viuda pobre en estado de crisis. Pero la viuda va a ser bendecida, como vos podés ser bendecido. Así que, si quieres ser bendecido, permite que el siervo de Dios, llamado Jesucristo, entre a tu corazón, y Él hará el cambio absoluto en todas las cosas de tu vida. Él quiere ser el que supla lo que te falta. Acá el profeta, por mano de Dios, va a suplir lo que a la viuda le faltaba. Y Dios está, hoy en día, queriendo suplir tu primera necesidad, el perdón de tus pecados. Tu primera necesidad, salir de la crisis del pecado para encontrarte con Jesucristo. ¿Lo harás? Te invito a escribirnos. Te invito a mandarnos tus pedidos de oración. Y si realmente crees que necesitas una ayuda espiritual, estamos dispuestos a dártela. Escríbenos en nuestras páginas que tenemos y oraremos por ti. Y si quieres y tienes alguna pregunta, estamos dispuestos a contestártelo. Pero una cosa te decimos, solamente Jesucristo hace el cambio y nadie más que Él. Que Dios te bendiga y nos veremos el próximo fin de semana.